Son las 7 de la mañana. La alarma ha sonado hace 5 minutos. Estás despierto técnicamente. Tus ojos están abiertos. Eres consciente de que el día está comenzando. Puedes oír los sonidos del mundo afuera. Puedes sentir el peso de las cobijas sobre tu cuerpo. Puedes ver la luz gris del amanecer atravesando las cortinas. Estás completamente despierto. Y aún así, no puedes levantarte. No es que no quieras, es que directamente no puedes. Tu cuerpo está paralizado. No una parálisis en el sentido médico. Tu mente puede mover los dedos de los pies si realmente lo intenta. Puedes levantar el brazo si eso fuera absolutamente necesario. Pero la idea de levantarte de la cama, la idea de poner los pies en el piso, la idea de enfrentar lo que sea que el día traiga, es tan pesada que simplemente no sucede. Es como si hubiera un peso invisible manteniéndote hacia abajo, un peso que no tiene forma, pero que es absolutamente real. Y entonces comienza la voz que te dice que hay algo mal contigo, que una persona normal se levantaría, que una persona normal tendría la energía, la motivación, la voluntad de levantarse y enfrentar el día, que una persona normal no estaría aquí a los 7:05 de la mañana, tumbada en la cama, completamente incapaz de moverse, preguntándose qué está sucediendo dentro de su cabeza. La voz es muy clara, es muy específica y es muy cruel. Pasó 5 minutos, luego 10, luego 15, y cada minuto que pasa, la culpa se vuelve más pesada. Porque ahora no solo estás acostado en la cama, ahora estás acostado en la cama cuando deberías haber hecho algo. Ahora estás acostado en la cama cuando deberías estar listo, cuando deberías estar ducha, cuando deberías estar tomando café, cuando deberías estar comenzando el día. Y el peso de todo lo que no estás haciendo se suma al peso que ya estaba manteniéndote en la cama. Intentas levantarte. Realmente lo intentas. Te sientas en la cama. Por un segundo, parece que va a funcionar, pero luego la habitación se siente diferente. El mundo fuera de la cama se siente diferente. Es como si todo tuviera un peso adicional. Es como si la gravedad hubiera aumentado durante la noche, y el esfuerzo necesario para levantar tu cuerpo, para llevarlo de la cama al mundo, es tan grande que simplemente te vuelves a recostar, vuelves a las cobijas, y el alivio que sientes al hacerlo es tan intenso que durante un segundo te olvidas de por qué estabas intentando levantarte en primer lugar, pero los minutos continúan pasando. Y ahora no son 7:15, ahora son las 7:30, ahora son las 7:45, y las cosas que deberías estar haciendo han comenzado a multiplicarse. Ya no es solo levantarte, ahora es levantarte y darte prisa, ahora es levantarte y apresurarte y ser productivo y ser funcional y ser normal. Y el peso de todo eso junto es tan grande que cuando intentas levantarte nuevamente, la paralización es incluso más profunda. Hay un momento específico donde algo cambia. Es cuando finalmente aceptas que no va a suceder. Es cuando finalmente renuncias a la idea de que hoy va a ser un día normal, donde te levantarás como una persona normal y harás las cosas que las personas normales hacen. Es en ese momento donde sientes algo que podría describirse como alivio, pero es un alivio muy extraño, muy oscuro, porque viene con la certeza de que acabas de fracasar, de que has fracasado nuevamente, de que eres quebrado, de que hay algo fundamentalmente mal contigo que hace que algo tan simple, tan ordinario, tan básico como levantarse de la cama sea completamente imposible. Y entonces te permites permanecer allí, en la cama, en la oscuridad de la habitación, con la luz gris del amanecer cada vez más fuerte, sabiendo que están sucediendo cosas, sabiendo que la gente está esperándote, sabiendo que hay responsabilidades que no estás cumpliendo, y aún así simplemente permaneces, porque permanecer es lo único que parece posible. Permanecer es lo único que tu cuerpo parece capaz de hacer. Lo que no entiendes, lo que probablemente nadie te ha explicado, es que lo que está sucediendo no es debilidad, no es falta de voluntad, no es depresión en el sentido que la palabra sugiere normalmente. Lo que está sucediendo es que tu mente ha comenzado a rechazar la ficción, ha comenzado a rechazar el acto, ha comenzado a rechazar la idea de que puedas levantarte de esa cama y pretender que todo tiene sentido, que todo es normal,
que todo es como se supone que debe ser. Verás, hay un acuerdo muy específico que todos hacemos cuando somos niños. Un acuerdo tácito, completamente no verbal, pero absolutamente fundamental. El acuerdo es que pretenderemos que la realidad es como la hemos sido enseñados que es, que pretenderemos que levantarse de la cama tiene un propósito, que pretenderemos que las cosas que hemos sido enseñados a perseguir realmente valen la pena ser perseguidas, que pretenderemos que hay un orden a las cosas, una lógica, un sentido, que pretenderemos que estamos aquí por una razón, que pretenderemos que nuestras vidas importan, y durante años, quizás décadas, eres muy bueno en este acuerdo. Haces el acto tan bien que casi crees que no es un acto. Se convierte en tu realidad, se convierte en quien eres. Te despiertas, crees que deberías levantarte, así que te levantas. Tomas café, crees que debería hacerte sentir mejor, así que lo hace. Vas al trabajo, crees que debería ser importante, así que se siente importante. Sigues una serie de guiones que te fueron dados hace mucho tiempo, y porque todos los demás también están siguiendo los mismos guiones, la ilusión es perfecta. La ilusión es tan convincente que nunca cuestionas si es una ilusión, pero luego algo sucede, algo pequeño. Algo tan pequeño que ni siquiera puedes identificar exactamente qué fue. Una mirada en el rostro de alguien, una pregunta que alguien hizo, una noche donde no pudiste dormir, un momento donde de repente viste a través del guión, y en ese momento, en ese segundo donde viste, cambió todo. Porque una vez que ves que es un acto, una vez que ves que toda la estructura de la realidad en la que estás viviendo es una ficción colectiva que todos acordamos mantener viva, se vuelve muy difícil continuar con el acto. Intentas, realmente intentas. Durante meses o años, intentas continuar fingiendo, continúas levantándote, continúas siguiendo los guiones, continúas pretendiendo que importa, pero cada vez es más difícil, porque ahora hay una parte de ti que está observando mientras haces todas estas cosas, una parte que ve claramente que es un acto, una parte que está tomando notas sobre lo absurdo que es todo, y la tensión de ser dos personas a la vez, de estar aquí en el guión mientras simultáneamente estás observando el guión desde afuera, finalmente se vuelve insoportable. Y entonces un día, sin aviso, tu cuerpo simplemente dice no. Tu cuerpo, que ha sido forzado a seguir estos guiones durante años, que ha sido obligado a levantarse cada mañana aunque sea una mentira, que ha sido obligado a hacer todas estas cosas aunque sabes que no significan nada, finalmente se niega a participar más. Y la única forma en que puede comunicar esa negación es a través de la parálisis, a través de la imposibilidad literal de levantarse. Richard Feynman experimentó exactamente esto. Fue uno de los mejores físicos de su era. Había ganado el premio Nobel. Tenía éxito en todas las métricas posibles que la sociedad usa para medir a los hombres. Tenía dinero, tenía prestigio, tenía todo lo que se supone que debería hacer la vida significativa y completa. Y aún así, un día simplemente no pudo levantarse. No en el sentido de estar deprimido clínicamente, sino en el sentido de que su cuerpo, su mente, su ser completo, se dio cuenta de que no podía continuar fingiendo, no podía continuar con el acto. Lo que pasó entonces fue que Feynman tuvo que pasar por algo que muy pocas personas en nuestra cultura son valientes o lo suficientemente vistas para pasar a través. Tuvo que permanecer con ese lugar incómodo, tuvo que permitirse estar en la cama, en la oscuridad, sin pretender que tenía una buena razón para hacerlo. Tuvo que enfrentar el hecho de que toda la estructura de su vida, toda la narrativa que le había enseñado a creer sobre quién era y por qué debería estar aquí, era en realidad una construcción que él había pasado sus años enteros viviendo dentro de ella, aceptándola, definiéndose por ella. Y en ese periodo de estar en la cama, en ese periodo de no poder levantarse, en ese periodo de permitir que la ilusión se desmoronara alrededor de él sin intentar reparar inmediatamente, algo comenzó a cambiar. Comenzó a ver a través de la ilusión de una manera diferente, no como algo que debería ser destruido o trascendido, sino como algo que era simplemente lo que era. Como la forma en que los humanos tienen que operar dentro de un universo que no tiene ningún significado intrínseco,
como el acto necesario que todos estamos realizando para poder permanecer aquí y seguir viviendo. Verás, el problema con la mayoría de las personas que pasan por lo que estás pasando es que piensan que hay algo de malo en darse cuenta de que la vida es una ilusión. Piensan que esto significa que están enfermos, que están rotos, que necesitan ser fijados. Pero en realidad, lo que sucedió es que tu mente finalmente adquirió una capacidad que la mayoría de las mentes nunca adquieren. Finalmente puedes ver. Finalmente puedes ver cómo funciona el mecanismo. Finalmente puedes ver los cables detrás del escenario. Y la razón por la que no puedes levantarte es porque tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu ser total, está procesando lo que significa estar viendo esta verdad mientras simultáneamente tienes que seguir viviendo dentro de la mentira. Es como si hubieras sido un actor que no sabía que estaba en una obra de teatro. Alguien te mostró que estaba en una obra de teatro. Y ahora tienes que continuar actuando, pero con el conocimiento de que está actuando. Y eso crea una tensión muy particular, una extrañeza, un peso que hace que levantarse de la cama se sienta imposible. Pero aquí está lo importante. Esa imposibilidad no es un fracaso. Esa imposibilidad no es una enfermedad. Esa imposibilidad es en realidad una pausa muy necesaria. Es tu cuerpo diciéndote que necesitas parar, que necesitas estar aquí con esta verdad, que necesitas permitirle que sea real en ti, que necesitas dejar de luchar contra ello y simplemente estar con ello. Porque mientras continúes intentando levantarte, mientras continúes intentando que el acto se vea normal, mientras continúes intentando que todo funcione como se supone que debe funcionar, no podrás realmente procesar lo que ha sucedido. No podrás realmente integrar esta visión. Estarás simplemente postergando lo inevitable. Estarás simplemente prolongando el período de estar entre dos mundos. Pero si permites que suceda, si permites que hoy sea un día donde simplemente no te levantas, si permites que mañana sea también un día donde no te levantas, si permites que pase el tiempo que necesita pasar mientras tu mente y tu cuerpo procesan esta transformación, entonces algo diferente comienza a suceder. Comienza a haber una rendición, una aceptación, una pausa en la lucha constante contra lo que es. La mayoría de las personas van a pensar que estás deprimido. La mayoría de las personas van a intentar arreglarte. Van a sugerir medicinas, terapia, ejercicio, cambios en la dieta. Van a creer que está mal contigo y parte de ti durante un tiempo va a creer en ellos. Porque es más fácil creer que estás enfermos que creer que has visto algo que nadie más alrededor tuyo parece capaz de ver. Es más fácil creer que hay una solución química, una solución comportamental, que creer que la única solución es permitir que la vida tal como la conocías muera. Pero la verdad es que no hay medicamento para esto. No hay práctica que puedas hacer que haga que vuelva. No hay cosa correcta que puedas pensar o creer o hacer que te permita volver a la inconsciencia de la que vienes. Una vez que has visto, has visto. Y la única forma de ir adelante no es hacia atrás, sino directamente a través de lo que ves. Lo que sucede cuando permites que el proceso continúe, cuando dejas de resistirte a tu incapacidad de levantarte, cuando aceptas que por ahora, en este momento, tu cuerpo y tu mente necesitan estar en la cama, es algo que podría describirse como una muerte. No una muerte en el sentido físico, sino una muerte de la estructura que fue creada para hacerte capaz de vivir dentro de la ilusión. La estructura de la motivación, la estructura del significado, la estructura de la urgencia, la estructura de la identidad basada en lo que haces y logras. Esa estructura necesita morir, necesita ser completamente desmontada, necesita ser dejada de lado. Y ese desmontaje es lo que se siente como estar en la cama, incapaz de levantarse, observando el mundo funcionar sin ti, sabiendo que estás fallando todas las métricas de lo que se supone que debes ser. Ese es el proceso, esa es la transformación, ese es el cambio necesario. Ahora lo que viene después de esa muerte es lo que probablemente estás más asustado de preguntarte. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué sucede cuando finalmente puedes levantarte nuevamente? ¿Estaré curado? ¿Volverá a la normalidad? ¿Seré feliz?
Y la respuesta es complicada, porque la respuesta es no, no en el sentido que esperas. Lo que sucede después es que finalmente te levantas de la cama, pero no porque tengas repentinamente la motivación o la energía o la fe en que debería significar algo, sino simplemente porque tu cuerpo está listo, simplemente porque ha descansado lo suficiente, simplemente porque el proceso de desmontaje ha llegado a cierto punto donde es posible moverse nuevamente. Y cuando lo haces, cuando finalmente te levantas, el mundo se ve diferente, no bonito necesariamente, simplemente diferente. Las cosas que antes parecían importantes ya no parecen importantes de la misma manera. Las cosas que antes parecían urgentes ya no tienen la misma urgencia. Los guiones que antes estabas siguiendo sin cuestionamiento ahora son visibles, ahora puedes verlos. Y habiendo visto, nunca podrás participar en ellos de la misma manera que antes. Eso puede parecer terrible. Puede parecer como si hubieras perdido algo, y en cierto sentido tienes. Has perdido la capacidad de ser completamente hipnotizado. Has perdido la capacidad de participar sin cuestionamiento. Has perdido la inocencia de simplemente hacer lo que se supone que debes hacer, sin estar completamente consciente de que estás eligiendo hacerlo. Pero en la pérdida de eso, ganas algo diferente. Ganas la capacidad de estar aquí de una manera más real. Ganas la capacidad de ver a las personas realmente, sin los filtros de tus expectativas sobre lo que deberían ser. Ganas la capacidad de experimentar la vida tal como realmente es, sin la narrativa constante sobre cómo debería ser. Ganas la capacidad de simplemente estar presente. Que aunque no suene como mucho, aunque no suene como la promesa de felicidad que esperabas, es en realidad todo. Es en realidad la única cosa que realmente importa. Porque cuando finalmente estás presente de esa manera, cuando finalmente estás completamente aquí, sin estar dividido, sin estar constantemente en batalla contigo mismo, sin estar constantemente observándote desde afuera, la vida adquiere una calidad que es imposible de describir con palabras. Una calidad que no es felicidad, pero es infinitamente mejor que la felicidad. Lo que Feynman finalmente comprendió, después de pasar por su propio periodo de no poder levantarse, su propio periodo de estar en la cama, su propio periodo de muerte y desmontaje, era que la vida que emergía del otro lado era mucho más simple y mucho más rica. No más exitosa, no más prominente, pero más real, más íntegra, más verdadera. Y cuando habló de ello, cuando escribió sobre ello años después, lo describió sin drama, lo describió como si simplemente fuera la forma natural de las cosas, como si fuera completamente obvio que una vez que ves a través de la ilusión, una vez que permites que se desmorone, una vez que pasas el tiempo necesario en la cama procesando eso, finalmente podrías levantarte de una manera que era completamente diferente a como te habías levantado durante los años anteriores. Lo que necesitas saber ahora mientras estás en tu propia cama, mientras experimentas tu propia imposibilidad de levantarte, es que esto va a suceder. Puede parecer que nunca va a terminar. Puede parecer que estás atrapado aquí para siempre, que esta es la forma en que el resto de tu vida va a verse, que nunca volverás a ser normal. Pero eso no es verdad. Esto va a cambiar. Pero no va a cambiar porque busques una salida rápida. Va a cambiar porque permites que transcurra el tiempo necesario, porque permites que la muerte sea completa, porque permites que se desmorone completamente lo que necesita desmoronarse. Y cuando finalmente suceda, cuando finalmente te levantes de la cama, cuando finalmente regreses al mundo, no volverás como una versión mejorada de lo que eras. Volverás como algo completamente diferente. Volverás como alguien que ha visto. Volverás como alguien que ha muerto y ha resucitado, no en el sentido religioso, sino en el sentido de que has dejado morir la ilusión de tu antigua forma de ser, y algo nuevo, algo que no tiene un nombre, ha emergido. Y ese algo, ese nuevo ser, será capaz de levantarse de la cama no porque tenga que hacerlo, no porque crea que debería hacerlo, no porque espere que signifique algo, sino simplemente porque está listo, simplemente porque ha descansado, simplemente porque el acto de levantarse cuando viene desde ese lugar es completamente diferente a cualquier levantarse que hayas experimentado antes.
No hay lucha en él, no hay resistencia, no hay narrativa, solo el movimiento, solo el cuerpo haciendo lo que los cuerpos hacen, sin toda la carga mental, sin toda la ilusión, sin toda la mentira. Y eso, aunque parezca pequeño, es en realidad todo lo que necesitas saber, que va a estar bien, no en el sentido de que todo será perfecto, sino en el sentido de que finalmente, después de toda esta lucha, después de toda esta tensión, después de toda esta imposibilidad, serás capaz simplemente de estar aquí, simplemente de estar vivo, simplemente de ser, sin toda la carga de lo que significa. Entonces, por ahora, mientras estés en la cama, mientras sea imposible levantarse, no luches contra ello, no intentes arreglarlo, no intentes encontrar la salida rápida, solo permanece, solo descansa, solo permite que lo que necesita suceder suceda, porque el levantamiento que te espera, el levantamiento que vendrá después de que hayas permitido que esto se complete, será el levantamiento más real que jamás hayas experimentado.